a nosotros nos unió eh, una resonancia. Gustavo trabaja, bueno, con muchas En herramientas, muchos mundos, en muchos mundos. en muchos mundos. Y nos unió un retiro que Gustavo hace, que ahora, bueno, este año no se va a poder hacer, no sé, capaz que sí, en el No 2021, sabemos. nos unió Asís. Asís. Asís, que es la tierra de San Francisco de Asís, y bueno, nos unió eso muy especialmente. Recuerdo cuando Alejandra Pistorio, que es la directora de Espacio Dragma, acá en Buenos Aires, donde tenemos nuestra formación, bueno, te sugirió que me invitaras, que fui a dar un primer módulo, que creo que el primer módulo que fui a dar fue sobre duelo, Sí, eh, y entré ahí a tu espacio y vi una imagen de San Francisco, que es uno de, como de mis guías espirituales, y, y yo creí que, bueno, que vos sabías, entonces me sentí como tan contento de que hubiera algo que representara como mi linaje espiritual, y ahí vos me dijiste que también para vos era parte de tu linaje espiritual, y bueno, y creo que dentro de la espiritualidad de Francisco es una espiritualidad que para mí tiene tanto que ver con las constelaciones familiares, porque fue una persona que esencialmente tuvo una mirada de integración, como de traer lo excluido al centro. Y creo que las constelaciones familiares, una de las cosas que hace y que nos ayuda es a mirar lo excluido, y que lo excluido tenga un lugar y que tenga un derecho a la pertenencia, que nada de lo que esté en la periferia o que esté excluido o negado o alejado pierda el derecho de lo que es pertenecer. Eh, por eso para mí la espiritualidad y las constelaciones familiares están muy unidas. Al principio, cuando las constelaciones tenían como una mirada y un enfoque más sistémico, ¿no? Como se llamaba, como más de orden, las constelaciones más ligadas al orden, las constelaciones ligadas que son como un primer nivel, eran como, para mí fue como un descubrimiento muy importante, pero también conociendo a Hellinger y un poco su historia, me preguntaba, ¿cuándo va a incorporar la mirada espiritual que él tiene en todo su recorrido de vida? ¿No? Porque él tiene todo un recorrido de mucho trabajo espiritual antes que empezara con las constelaciones. Y bueno, cuando él empezó a crear y empezó a traer, ¿no? Como primero la conciencia individual, la conciencia familiar, las constelaciones del alma o los movimientos del alma, y cuando empezó a nombrar, ¿no? Los movimientos del espíritu, como, bueno, sentí que se completaba una mirada que para mí era muy esencial. Para sí. mí la espiritualidad me acompañó y me acompaña desde toda la vida, entonces en mi profesión la espiritualidad formó parte de todo mi quehacer, mi estar en el mundo y mi profesión. Entonces, para mí trabajar con las constelaciones de una mirada espiritual también, digo también porque también tenemos la mirada sistémica, la mirada del orden, pero también la mirada espiritual es esencial, Mm, porque todo está sostenido por un espíritu. total. Todo lo que existe lo sostiene un espíritu. Y todo lo que, diríamos que todo lo que es visible tiene algo invisible que lo sostiene. Y así como lo sostienen leyes, ¿no? Como en las constelaciones hablamos, ¿no? De los órdenes del amor. Son órdenes, son leyes que organizan las estructuras. Y a la vez esas leyes están sostenidas por otras, y a la vez por otras. Y es digamos, las leyes espirituales la que sostienen el plan de cada ser humano. Sí. Yo me acuerdo que la última, o sea, el vivo que hicimos en la pandemia, ¿te acordás? Que recién empezábamos en Sí, cuarentena, terminamos el vivo y yo te dije, Gus, la próxima vez que te invite, quiero que hablemos de espiritualidad. ¿Te acordás de eso? sí, perfectamente me acuerdo. Bien, pero no sabía que iba a ser con este cometido. Entonces, ¿cuánto hay de esas cosas que decimos porque resuenan en nuestro corazón, ¿no? Que ya están escritas, que ya están dadas, ¿no? Y que nuestra personalidad y nuestra mirada dual no las puede tomar como verdaderas. Ahora cuando te escuchaba, recordé eso. Entonces, ¿cuánto también hay en el trabajo? Por ejemplo,
una de las cosas que quería decir en esta charla juntos es que esto no tiene nada que ver con la creencia religiosa, ¿no? O sea, las constelaciones abarcan todo, ¿no? La absolutamente. conciencia espiritual no habla solamente de lo religioso, del catolicismo, no, habla de la esencia unificada, de la esencia espiritual, ¿no? Y tiene lugar todo, incluso ese que llega a nuestra consulta o un taller sin creer en nada y, y bueno, y también como pidiendo poder ver algo que no está viendo o una solución a un conflicto del que no está pudiendo, por ejemplo, salir solo, ¿no? Entonces esto es re importante también que lo marquemos porque para mí, yo durante años estuve muy como peleada con mis creencias religiosas o mis creencias espirituales. Y Que no es lo mismo, está bueno que quizás exacto, lo pongamos en claro esto, ¿no? Sí. sí. Y me siento como reconciliada con la unidad, no con la creencia religiosa, sino con la unidad del espíritu en mí y en lo que mueve y en lo que nos mueve a todos, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, exacto, yo creo que eso es importante porque la espiritualidad es como si fuera como la energía más vasta. Digamos, hablar de espiritualidad es muy grande, pero como y espiritualidad y religión se interconectan, pero claramente no es lo mismo. Podríamos decir que cada religión o cada contexto religioso o cada, sí, como cada como linaje religioso va a tener también un tipo de espiritualidad. Entonces, la espiritualidad es como algo que está por encima de las religiones y es lo que de alguna manera alimenta las religiones, porque las religiones van a tener que ver con normas, con reglas, con preceptos, y cada religión tiene su forma de organizarse, pero el espíritu está como por encima, es como lo que alimenta cada una de esas instancias, así como el espíritu es lo que alimenta a cada uno de nosotros. Entonces vos decías, bueno, quizás llegan personas que no creen, pero la creencia en la espiritualidad no tiene que ver con una creencia de que, ¿en qué tengo que creer? ¿En un Dios? No, no es que tenga que ver con una creencia desde ese punto de vista. La creencia en la espiritualidad o la vivencia en la espiritualidad, para mí la espiritualidad tiene que ver con reconocer que todos somos parte de una creación. Eh, Total. Más allá de cómo cada uno la conciba, más allá de si existe un creador o existe una evolución espontánea, pero hay una creación y en esa creación nos compartimos en muchos elementos comunes. Entonces, cuando miramos desde el espíritu, como vos dijiste, hay como la posibilidad de mirar de una manera muy integrada. Digamos, en, como Sí, en la antigüedad, espiritualidad o espíritu viene de neuma, y neuma viene como del aliento. Eh, por eso, digamos, en muchas tradiciones se habla del espíritu como el soplo divino, el aliento, y todos compartimos el aire. En ese aire que compartimos nos estamos uniendo en espíritu. En todas las tradiciones, siempre que se habla de espiritualidad o de espíritu, hay algo vinculado como a esto, o al aliento, a lo que se desprende. Entonces, desde la mirada en las constelaciones, hablar de espiritualidad, para mí lo primero es comprender que hay algo que es mucho más grande. Es como total. si lo que nos permite, ¿no? Un poco decir, como Hellinger dice, al final mucho se trata de asentir. Asentir es entrar en resonancia con eso que hay un plan. Y no es que el plan está prearmado, se va construyendo. Cuando vos decías en el último vivo que hablamos, bueno, nos gustaría que hablemos de espiritualidad. Y dijiste, eso ya estaba en algún lugar, pero hasta que eso Total, que estaba, que digamos en el mundo del espíritu, se plasma, tiene su tiempo, porque lo que se plasma en esta dimensión tiene un tiempo distinto de lo que es digamos, las leyes que organizan las leyes del espíritu, ¿no? Entonces, en las constelaciones vemos que cuando hay movimientos del espíritu,
una de las cosas más maravillosas que sucede es que los movimientos de reconciliación son sostenidos ya no por la polaridad, eh, o de víctima-victimario, de amor y odio, sino por una mirada mucho más grande. Porque en esa mirada espiritual, por ejemplo, la reconciliación, que es un eje fundamental en las Sí, constelaciones, está sostenida desde otra energía mucho más grande. sí. Mira, em, no solo en las constelaciones, también en la terapia individual, yo doy otro tipo de cursos también, eh, y las personas cuando vienen, por ejemplo, al transformando y dicen, escriben su propósito, ¿no? A veces ya no saben qué pedir, no tengo deseo, no sé ni lo que quiero. Y, y siento que nos perdemos de nosotros, nos perdemos de esa fuerza más grande que nos mueve, nos perdemos, nos desconectamos. Y cuando volvemos a reconectar con esa parte nuestra que está al servicio de nosotros siempre, volvemos a conectar con nuestra energía vital, con esa parte que nos hace soñar, que nos trae visiones, que nos trae inspiración. Eh, y qué importante es tener conciencia de que cuando yo no estoy en el programa, ¿no? En el programa de hacer la repetición de las mismas cosas, no estoy conectado con mi grandeza, no estoy conectado con esa parte mía que me inspira, ¿no? Cuando el artista crea su canción, cuando el canta su mejor canción, como dice un curso de milagros, cuando cantamos nuestra mejor canción, esa canción llega profundo en el corazón del otro y en el alma del otro y tiene un impacto. Bien. Entonces, para mí, vivir desde la grandeza es vivir en sintonía con esa parte nuestra y al servicio de todos, que a veces podemos y a veces no, dependiendo de las cosas que nos pasan acá abajo, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, vos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que para ti es más importante en un constelador? Vos sos docente y das muchos módulos dentro de Dragma. ¿Qué para vos es fundamental para un estudiante en una formación? Y como una cosa, digamos, muy importante es, primero, que cada constelador sepa cuál es su fuente de nutrición. Mm, Eh, y para mí eso sí tiene que ver con una dimensión espiritual. Digamos, hay una fuente de nutrición que es el conocimiento, que es lo que compartimos, lo que Hellinger y todos los maestros nos han compartido y todo lo que nosotros vamos construyendo como conocimiento, que es una fuente de nutrición y de inspiración. Hay otra fuente de nutrición e inspiración que es el compartir en la comunidad esto que estamos haciendo, y hay una fuente de nutrición e inspiración que para mí es la fuente del espíritu. Entonces, para mí que los consteladores sepan dónde se nutren, dónde se sostienen, qué, qué guía a sus miradas, que no sea solo el conocimiento. Ese es como es un rumbo, el rumbo del total. conocimiento. Pero muchas veces cuando uno, también nos pasa como consteladores, frente a un pedido, frente a una constelación, frente a una situación, a veces frente a situaciones de traumas muy Mm, importantes, de traumas colectivos, ¿no? Decimos, bueno, muchas veces yo digo, que el espíritu me muestre por dónde ir, que el total. espíritu me muestre, no sé, que me haga, no sé, saber qué decir. Para mí eso es como importante en todas las tradiciones, digamos, Mm, en todos los conocimientos espirituales. Digamos, si bien nuestra práctica de consteladores es una práctica que tiene que ver con la ayuda, pero para mí también, para todo constelador, lo que yo siempre sugiero es que cuando uno se sienta en el lugar del constelador, se sienta en un lugar de un linaje, que es que ya muchos en ese lugar se han sentado, o muchos que nos enseñaron, muchos que ya están, que están aprendiendo. Entonces ya uno se sienta como si fuera
como en una información, la información de estar al servicio de la ayuda, desde esta herramienta. A eso le sumamos que estamos al servicio de la ayuda. Entonces, desde que el ser humano existe en este mundo, se organizó en términos de la ayuda. Siempre hubieron personas que ayudaron en los pueblos, en las Total. tradiciones, en las culturas. Entonces, para mí entrar en la dimensión del espíritu es entrar en ese conocimiento vasto, inmenso, que es mucho más de lo que mi pequeña mente y mi pequeño corazón puede. Entonces, como eso pequeño, que a la vez es grande, se Mm, inspira en algo. Es como yo voy, pero también algo me lleva. Yo voy y algo me total. lleva. Para mí eso es muy importante para un constelador, porque eso es lo que permite, no sé, entrar en una empatía profunda, a Sí, veces captar lo invisible, a veces en un pequeño gesto descubrir algo que se quiere mostrar. Muchas sí. veces el espíritu eh, usa imágenes, usa sonidos, usa gestos, a veces, no sé, mínimos. Para mí, no sé, incorporar la dimensión del espíritu es incorporar una dimensión de la ética, de la ternura, del cuidado, de la minuciosidad en el percibir. Mm, sí. Cuando me hablaste del cuidado, me hiciste acordar a lo primero que dijiste en el retiro, ese que a mí me tocó tanto el corazón de Asís, el cuidado con el otro, el cuidado propio y el cuidado con el otro, Y ¿no? con la naturaleza, ¿no? Con la Y, creación. y con la creación, sí. Gus, háblame de hablemos de las dimensiones, ¿no? Bueno, Nosotros en... Che, me acomodo. vamos a hablar de las Me dimensiones. A acomodo, ver. traigo el mate, espérame. A mí me encanta porque estoy escuchándote y me doy cuenta que me empiezo a mover y me sonrío porque es resonancia, ¿no? Es como este, sintonizar, ¿no? Con la frecuencia. Bueno, hablemos de las dimensiones. Nosotros en las constelaciones trabajamos las conciencias, Sí, ¿no? Los tipos de conciencias, la conciencia individual, la conciencia familiar, familiar, la ¿sí? conciencia transgeneracional colectiva y la conciencia espiritual. Exacto. Exactamente. Y hablemos de las dimensiones, de a ver, hablemos de las dimensiones. Quiero que vos me lo expliques y se lo expliques a todas estas personas que están escuchando. Ahí Mira, veo en el chat cosas lindas que van sí, poniendo. están, bueno, de México, de La Pampa, de Salta, de Costa Rica, de Carlos Paz, de México. Bueno, ahí nos están escuchando. Jimena, Cuca, sí, gente Sí, hermosa. sí, 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 sí. Esto Bueno, también queremos decirles que vamos a dejarlo en Facebook, que hoy no pudimos hacerlo, hacer todo junto, y vamos a colgar este video en Instagram para que las personas lo vean. mira, esto que yo te voy a decir es como una construcción que yo fui como haciendo en base a, no sé, a mis experiencias, conocimientos, vivencias, a lo que fui aprendiendo. Y es como una, para mí es como una interconexión. Es como si el alma de cada ser humano, que, digamos, voy a ir un poquito antes. El Sí, espíritu se desprende de la fuente eh, y para manifestarse necesita un alma. Ese alma se corporiza en un ser humano. Entonces, esa corporización que se manifiesta a través de un alma conectada con ese espíritu, viene, es como si viniera. Al momento para corporizarse, al menos por ahora, ya no tanto, pero necesitaba la presencia de una mujer y un varón en persona. Ahora sabemos que eso puede ser ahora sustituido porque la ciencia permitió otras cosas, pero igual la información genética y las células todavía las necesitamos, la de una mujer y la de un varón, sea en presencia, sea en material mm, genético.
cada uno de ellos traen también su propia información. Entonces traen como la información lo que llamamos como transgeneracional, lo que viene de los ancestros de esas personas. Cuando mi alma entra en eso y se corporiza, es como si se hiciera como una conjunción entre lo transgeneracional y lo que yo traigo. Y de ahí surgimos. Entonces, todo se va a manifestar a través de una conciencia individual, no hay otra forma, es como decir, así como el espíritu necesita un alma, el alma necesita un cuerpo, a partir de nuestro cuerpo, de nuestra conciencia, al menos en esta dimensión, es como nos manifestamos, necesitamos esta corpori- corporalidad con todo lo que tiene para manifestar nuestras vibraciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras vibraciones del espíritu. Es como, para hacerlo sintético, nuestro cuerpo no es solamente nuestro cuerpo físico, pero en el cuerpo físico es donde se puede manifestar todos nuestros otros cuerpos. Si no estuviéramos este cuerpo, no podríamos manifestar nuestro cuerpo emocional, no podríamos manifestar nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual. Entonces, cuando miramos las conciencias, siempre va a ser en la conciencia individual o desde la conciencia individual donde va a ser el megáfono para Claro, expresar, vivir o manifestar. Va a ser como el tablero donde se van a manifestar. Solo que en esa conciencia individual se puede manifestar temas que tengan que ver con eso individual, o mm, temas que tengan que ver con lo transgeneracional, o temas que tengan que ver con lo colectivo, porque no solamente va a formar parte de una familia con sus transgeneraciones, sino va a formar parte de una cultura. Y sí, después de los hechos que me empiezan a ser pertenecientes. Ya sabemos que hay hechos fundantes que me dejan unidos, así como pertenecer a una familia, pertenecer a una cultura, si tuvimos, no sé, hechos dramáticos compartidos y fuimos sobrevivientes de algo, ese grupo también queda enlazado como a un nivel de pertenencia. Entonces es a partir siempre de la conciencia individual que algo se manifiesta. Cuando nosotros, pero todo eso está siempre como en un gran paraguas que es la conciencia del espíritu. tal cual. Eh, es como si nos pudiéramos decir, bueno, en la conciencia del espíritu todo esto tiene un sentido aunque yo lo desconozca. Muchas veces lo que sucede es que cuando quedamos muy atrapados en la conciencia individual o en la conciencia transgeneracional, muchas veces, como vos decías, nos desconectamos o no podemos como escuchar algo de lo que esta fuerza o esta conciencia del espíritu tiene para decirnos. Sí. No me acuerdo de una, como un, ¿cómo sería? Una película así de, creo que era de Disney, Pocahontas, ¿no? Ah, sí, Cuando ella va a la sabiduría del árbol, va a buscar a ese espíritu que le dice, escuchá, y escuchaba, ¿no? Había una imagen, me acuerdo que hace muchos años que la vi, no iba a decir que era un niño, porque no era un niño, pero recuerdo las imágenes como las hojitas de los árboles volando en el espacio, sí, como trayendo un mensaje, ¿no? sí. Entonces es como escuchar al espíritu. Entonces a veces cuando estamos muy atrapados en la conciencia individual, que sería nuestras huellas, nuestras heridas, ¿no? Nuestros Entonces, traumas. nuestros traumas, pero a la vez esas huellas y esas heridas que nos dejan atrapados también son las que nos posibilitan conectar con la conciencia del espíritu, Ujú. porque todo, todo eso que de alguna manera nos va o atrapando o nos va enlenteciendo o nos va como congelando, también nos hace acudir cuando uno se abre a que esas situaciones fueron atravesadas por millones y millones de seres humanos a lo largo de millones de años en la creación. Entonces, hay un sistema inteligente que tiende a autorregularse y después a corregularse. Sí, Entonces, ¿no? Así como en el campo te dicen, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Como decimos, muchas veces las situaciones que nos congelan, las situaciones de trauma, lo que nos parece como ingrato, son como catalizadores para volver a reconectar con la fuerza del espíritu. Y cuando eso sucede, todo lo que vamos viviendo va tomando una dimensión distinta. Y eso no quiere decir que no suframos. Claro, total, sufrimos, nos enojamos, tenemos reacciones. Nuestro cuerpo emocional tiene una conexión con todo eso, pero no es lo mismo cuando nuestro cuerpo emocional está desconectado de la fuente total. de la energía espiritual
que cuando nuestro cuerpo emocional está conectado, porque cuando nuestro cuerpo emocional, que se manifiesta a través del cuerpo, diríamos a través del cuerpo físico, a través de nuestras glándulas suprarrenales, a través de nuestro plexo solar, que activa nuestro instinto básico, ¿no? De alerta, de fuga y ataque, en el cuerpo emocional hay una primera instancia que siempre se vive como amenaza. sí, Solo la conexión con el espíritu es lo que te permite salir de la sensación de amenaza, de saber que hay otros recursos y después esos recursos se consiguen, ¿no? Ya sean en la dimensión emocional, en la dimensión humana, en la dimensión relacional, en la dimensión familiar, en la dimensión transgeneracional. Es como cuando decimos, podemos ir a los recursos de nuestros ancestros, todos los recursos que tuvieron y que usaron para llevar la vida adelante. Con esos recursos podemos mirar lo que no pudieron y reconocerlo y dejar de pretender que haya sido distinto y honrar eso. Entonces, cuando involucramos la dimensión del espíritu, hay algo que crece. Ya no sí. es una mirada como, me acuerdo que hace muchos años en la facultad leí un texto de Paul Václavic que es sobre la teoría de la comunicación. Y hay un cuento que de un libro que se llamaba ¿Es verdad la verdad? Y el cuento o el texto se llamaba Planolandia. Y era un encuentro con seres de distintas dimensiones, como estamos hablando. Había Mm, un punto, había una recta, había como cuerpos que eran tridimensionales, otros que eran de cuarta dimensión. Entonces cada uno interactuaba de acuerdo a la dimensión. Para el punto, todos eran puntos eh, porque no tenía otra dimensión, aunque fuera una esfera. Eh, mm, entonces, cuando involucramos más dimensiones, todo tiene otra como espacialidad. sí, Entonces, no sé, como me siento que me estoy entusiasmando con lo que digo, como no puedo parar, pero cuando uno entra en esas dimensiones, todo es mucho más grande. sí, Y, y el llanto de mi noche anterior a hoy, que fue un llanto que estuvo marcado por una herida, cuando entro en una dimensión, sé que ese llanto es propio, es de otros, es de mis ancestros y también en ese llanto está la mm, esperanza que la vida siempre nos da la posibilidad de que algo se transforme y se sane. Por eso la dimensión espiritual es para mí fundamental tenerla en esta mirada. sí. Ay, qué lindo, Gus. Em, Gracias por aportar todo tu conocimiento y tu belleza. Sí, te inspirás y no paras de hablar, pero es porque hay inspiración. Ahí hay, Sí. no sé, un canal al servicio, ¿no? Gustavo, contanos, o sea, me encantaría que hables un poquito de, por ejemplo, de los módulos esto que vas a dar. ¿Cómo trabajamos, por ejemplo, el duelo desde la dimensión espiritual? ¿Cómo vos de esto sabés porque tenés mucha experiencia? Eh, pero ¿cómo, por ejemplo, abordás a una persona que está transitando la pérdida de un ser querido, de un hijo, ¿no? Sobre todo ahora en este tiempo? ¿Cómo ayudas, acompañás a esa persona a la conexión con la conciencia espiritual? ¿Mm? Yo creo que para mí lo primero es como eh, mira, cuando vos me hiciste esa pregunta me vino un recuerdo de una imagen, Ujú. de una paciente que atendía, una persona que quiero muchísimo, que a partir de un accidente quedó cuadripléjica. Ella tiene todavía una perra labradora Mm, de compañía y me impresionaba mucho lo que hacía. Cuando yo llegaba, ella, yo la iba a ver a su casa, cuando yo llegaba, la perra conmigo saltaba, venía, era re juguetona. Y cuando íbamos hacia el cuarto donde estaba esta persona, es como si ella empezaba, esa excitación que estaba así cuando me veía, empezaba a lentecer los pasos, iba muy despacio hasta que muy suavemente se subía a la cama, pero era como si supiera cómo modular su intensidad, sus movimientos, como esa cosa así como de no sé cómo decir, de euforia
la iba dosificando. Y para mí ese gesto que vi en esa cachorra, dije, esta sabe cómo entrar en empatía con la energía, de, Wow. de cómo está el otro, ¿no? Y cómo entrar en ese campo. Entonces, para mí, como lo primero es eso, como cómo entrar en el campo relacional con el otro. Eh, y sé que no puedo entrar de la misma manera en todas las situaciones. Tengo que percibir cuál es la puerta para entrar a ese campo, porque en ese campo relacional hay dolor, hay tristeza, hay enojo, hay desesperación, hay desconsolación. Entonces, cuando decís, ¿cómo? Para mí el primer paso es eso, es como si, esto que vos dijiste al principio, entrar en resonancia para ver cuál es la puerta de conexión, ¿no? Entonces, es como si lo podría decir en otro lenguaje, es como que mi sistema nervioso, que es a través de mi sistema nervioso donde también entro en resonancia con el Mm. sistema nervioso del otro, es a través de mi vibración energética, si lo digo en términos de vibración, como entro en vibración con el otro, es a través de mi mirada, como entro en relación con la mirada del otro. Esto es lo primero. Sí, Eh, entonces, y eso tiene una doble vía, que es entrar en relación con el campo del otro al mismo tiempo que entro en relación con lo que me va sucediendo a mí. total. Entonces, es como ir con todo lo que tengo y a la vez abierto a todo lo que aparece. Mm. Y ahí empieza, porque Sí, todo es relación. Y en esa relación es donde van sucediendo las cosas. Eh, no hay fórmulas de antemano. Hay una mesa servida para que entre en relación. Y hay que ver en ese momento qué es necesario que entre en relación. Después otra cosa para mí importante es como el respeto profundo, ay, porque es sí. como realmente, aunque yo tenga el poder de la visión y de ver todo lo que le sucede a la otra persona, Mm. que no lo tengo, todo ese poder no lo tengo, Total. puedo tener percepciones, puedo tener algunas visiones, puedo tener intuiciones, pero no tengo el poder de ver toda el alma de una persona. eh, Tengo que tener mucho respeto y mucha gratitud por ese encuentro. Entonces, y los duelos son momentos muy especiales, porque en los duelos hay como si diríamos un aspecto del alma que está como resquebrajado. Es por, es por donde algo, por esa fisura, algo empieza a suceder. Eh, y si hay algo para ayudar es que esa fisura lleve a un crecimiento. Pero hay que esperar y hay que acompañar. Digamos, diríamos que de todo duelo lo más sagrado es que alguien salga enriquecido, a pesar del dolor de la pérdida. Pero eso es un camino muy lento y con Sí, mucho respeto, porque solamente estando en ese lugar se sabe cómo es eso. mm, sin duda. Hablemos de, hablemos, che, yo estoy como, hablemos de, Mira, acá, em, acá preguntan, ¿cuál es que a la ver, puerta? Hay que verla, sentirla, resonar. ay, ¿dónde viste Eh, eso? Yo no vi esa Acá, pregunta. Bueno, Enriqueta ahí, dice, ahí, ahí la vi. ¿cuál es la puerta? Mm. Eh, Eso sería como entrar como un poquito más en detalles, pero hay ciertas como capacidades interiores que es importante que toda persona que se dedica a la ayuda y los consteladores tienen que desarrollar. Una es esa capacidad de entrar en resonancia, Mm. eh, primero con el propio cuerpo, con el cuerpo del otro, con las propias vibraciones y con las vibraciones del otro. Y ahí uno percibe la puerta. La puerta se va a manifestar a través de cosas muy simples, que van a ser o gestos, o miradas, o palabras. Mm. Se van a manifestar. Y ahí es donde yo tengo que estar muy atento. Si estoy atento a eso, voy a saber cuál es. En esa resonancia, en esa conexión, voy a ver esa puerta. Y a veces esa puerta se abre un rato, después se cierra, se abre una vez, se cierra otras. Entonces,
la actitud más importante para cualquier constelador es renunciar a la ansiedad. Renunciar a la ansiedad. Y al tengo que, y al hacer. Exacto, exacto. Hay que desactivar la acción. La acción va a llegar, porque claramente hay que hacer. Pero antes de la acción hay que, como, es como si tuviera que saber qué. Y para saber qué tengo que entrar en esa dinámica relacional. Sí. O sea, nosotros desde la escuela, y ustedes también ahí, hablamos del proceso de transformación del Así es. estudiante, el trabajo personal, porque creo que solamente cuando podemos vaciarnos o empezar el camino de mirarnos y ir soltando nuestras mochilas, es que podemos escuchar al otro, escuchar el campo, resonar con el otro, porque si no estamos proyectando todo lo nuestro en el otro. De hecho, la mayoría del tiempo no dejamos de hacerlo, o sea, lo seguimos haciendo. El tema es Exacto, está que ahí. tenemos una percepción distinta y más amplia, o ese tiempo que hablaste hace un rato va cambiando, ¿no? Vamos soltando la idea del tengo que para escuchar más profundo. Y, y una de las cosas que decimos, o yo me enfoco en decirlo en cada módulo, es que soltemos la idea de ser el constelador, ¿no? Porque a veces no tenemos idea por qué empezamos una formación. A veces las formaciones las empezamos para recibir el título de constelador y la vida nos lleva a otros lugares. Pero creo que lo que sí hace figura cuando decidimos empezar este camino es nuestra propia transformación, o sea, poder ampliar nuestra mirada, poder abrir nuestro corazón y hacer ese movimiento del que hablábamos al principio, del que hablabas de San Francisco de Asís, de poder incluir todo, algo que la personalidad le cuesta muchísimo, nuestra cabeza, nuestro ego, Sí, ¿no? nuestra mente está armada para pensar en polaridades. Y sí, Total. Pero que la importancia del proceso de transformación, del querer realmente verme, porque solo si me puedo ver a mí es que puedo también ver al otro y escuchar al otro, ¿no? sí, eso creo que para mí y para nosotros, tanto en Dragma acá en Buenos Aires como tu escuela, ambos ponemos Mucho mucho énfasis, relieve en el proceso de transformación personal, ¿sí? total. Que obviamente que la palabra no va a definir todo, las palabras siempre quedan chicas, eh, quizás es pretencioso, ¿no? Podríamos decir por qué hay que transformar, pero bueno, ya sabemos que la palabra es como el cuerpo al espíritu, nunca va a transmitir todo, ¿no? Total. Solamente es una manera de decir y de enfocar una energía. Entonces, pero ¿por qué es importante ese proceso de transformación que implica, no sé, como en otras miradas era como conócete a ti mismo, como es adentro es afuera? Porque en ese proceso de transformación vamos conociendo muchas leyes internas, externas, como muchas dinámicas. Salimos de un lugar eh, infantil, salimos de este drama de víctima-victimario, culpabilizador y culpable. Total. Entonces, vamos transformando eso para ir a un lugar como más adulto, no solamente el adulto desde el lugar como psicológico, adulto desde un lugar también de un lugar espiritual, de que las cosas no se resuelven por exclusión. Muchas veces las contradicciones no se pueden resolver, porque cuando las queremos resolver excluimos una parte. A veces la maduración espiritual a veces es para sostener contradicciones desde un lugar de renunciar a algo y diciendo, esto es una contradicción, todavía me habita y la puedo abrazar, la puedo respetar, porque si no, como creamos como ilusiones de mucho ideal. Y los Sí. ideales son como para guiarnos, son para orientarnos, pero pretender ser el ideal nos quita, por un lado, mucha humildad y después nos pone soberbios. Entonces la transformación es eso, poder, bueno, si yo quiero ser un instrumento,
después quizás me transforme en alguien que voy a ser un constelador, que voy a trabajar con la ayuda, o sea alguien que en mi vida cotidiana, conocer esto, me permite ser un agente de cambio, de transformación para otros, con mi, digamos, con mi sola presencia, porque todo lo que yo soy, digamos, emite un Está, campo. Entonces, esa transformación puede tener muchos niveles. Después quizás algunos sientan que eso va en torno a un camino de ser ayudadores, facilitadores. total. Entonces, cuando uno va hacia ese camino, tiene mucha más responsabilidad de trabajarse, porque soy un instrumento. Entonces, soy un instrumento, tengo que, no sé, cuidarlo, afinarlo, saber con qué lo hago sonar, y ahí cada uno encontrará cuáles son sus notas, sus músicas, sus nutriciones. Para mí algo también muy lindo que tiene para mí la mirada del espíritu es que cada uno encuentre cuál es su nota. Ay, Para mí sí, no, para mí no existe sí. una verdad única. Lo que existe es que cada uno pueda encontrar su forma, sus notas, Ay, lo que sí. lo hace ser lo mejor de sí mismo. Ay, sí, Creo que eso eso. me encanta. O sea, formar al estudiante o acompañarlo, ¿no? A que despliegue sus dones, sus talentos y su forma. No replicar, ¿no? Patrones o formas de hacer el trabajo, ¿no? Que cada uno pueda encontrar su nota, me encantó. Es Así como es. todo, ¿viste? Todos aprendemos como en la infancia. Primero aprendemos por imitación, Sí. imitamos, repetimos, necesitamos modelos. Y Mm, yo a lo largo de mi formación fui viendo modelos, ¿no? Como mm. que me inspiraron, ¿no? El, Sí, claro. el estilo de Ale, tu estilo, el estilo de otros, Sí. tantos que fui viendo, María de Mm, los Hoyos, que fue con sí. quien me formé, eran modelos que para mí, y después esos modelos son los que te van dando como, no sé, como una huella, y después vas Sí. armando la tuya. Y creo Mm. que lo importante en la formación también es que, por un lado, que vayan tomando modelos, viendo modelos, y saber que los modelos nunca van a ser la totalidad de lo que uno espera, como los padres. Total. Eh, los Che, padres, ¿no? sí, Nos dieron directo al algo módulo nos fundamental, vamos, directo al módulo 2, padres e ¿sí? hijos, Padres e hijas, ¿sí? como los padres, Donde, tal cual. exacto, que pudieron ser nuestros modelos, nos dieron muchas cosas, no nos dieron muchas otras, pero hay un lugar de adultos que es, con lo que recibí, me es suficiente. Con el resto lo voy construyendo, ¿no? Entonces ahí es como tomar para seguir creando. En ese sentido creo que transformarnos, conocernos es como muy importante. Sí. Bueno, Gus, Se estamos ya pasó casi volando, llegando. me dijiste ¿Eh? que eran 50, se pasó volando, 50 minutos, ya casi llegamos. Ya casi llegamos, ¿viste? Es Hoy increíble. Yo te tenemos digo, otro ritmo. y siempre te digo que no sé qué decir, y de golpe Y después, empezamos a hablar y y yo te digo, es una charla, Gus, charlemos.